que nuestro peso corporal prácticamente es entre 50 y 70% de agua, como ya vamos a ver. Está constituido básicamente, como ven allí en esta imagen, entre 50 y 70% depende de cada quien, y los mismos órganos, desde el sistema nervioso central con un 83%, los músculos, pulmones, riñón, corazón, todos tienen un alto porcentaje de agua. Es decir, el elemento más importante que tiene el ser humano es el agua. Vean toda la cantidad y variedad el porcentaje de agua que tiene cada, incluso vamos más allá, hay prácticamente dos compartimientos, uno dentro de la célula, el intracelular, y otro fuera de la célula, el extracelular, y otros compartimientos como por ejemplo la linfa, el líquido que hay en los ojos, el líquido cefalorraquídeo que hay en el sistema nervioso central, en la médula, hacia abajo, en toda esa área. O sea, si recuerdan, cuando hay meningitis o meningoencefalitis, problemas del sistema nervioso central que hacen la punción lumbar, el líquido ese que se extrae de ahí, todo eso contiene agua. Es importante también resaltar que el 90% de la absorción del agua que consumimos, el agua, en este caso, con el excelente producto, digamos, o material que tiene HGW, el Waterson, se absorbe el 90% en el intestino delgado, es decir, en yeyuno, ilion, y menos de un litro se absorbe en el colon, y más o menos como 100 mililitros de agua se absorbe en las heces. Es decir, que desde la parte del tracto gastrointestinal prácticamente es donde se empieza a absorber en las primeras partes la mayor proporción, y después va bajando hasta que quedan esos 100 mililitros en las heces. También es importante resaltar, esto es clave y fundamental, ya que vamos a hablar de cómo vamos digamos, a alcalinizar esa agua de los diversos tipos que haya, es la cantidad diaria de agua que tomamos. Hay mucha gente que no toma agua, y vean la importancia que tiene. Esto, por ejemplo, si uno lo relaciona con la edad, más o menos en los menores de 13 años va entre 1.600 y 2 litros. Es decir, 1,5 litros, 2 litros al día que debe tomar. Los mayores de 14 años hasta 65 son como 2,5 litros. Y los mayores de 65 entre 1.500 y 2.000 mililitros. Pero esto de mililitros como que suena así un poco todo, a veces. Entonces es preferible decirle a la persona, mire, pues vas a tomar entre 6 y 8 vasos de agua. Háganse ustedes esta pregunta: ¿cuántos vasos de agua tomo yo diario? Tomo 6 vasos, 4 vasos, 8 vasos, y en base a su edad tiene que saber la cantidad que debe tomar. Eso es importantísimo en cuanto a lo que debe consumir cada persona del agua. Ya dijimos que es el primer elemento, tiene una importancia en el metabolismo humano, como ya vamos a ver, y sobre todo en la parte hidroelectrolítica de sodio, potasio, etcétera. Y vimos lo de los líquidos corporales dentro de ellos. Otro de los aspectos, ay, disculpen, aquí se movieron las láminas, ya lo vamos a acomodar. Ajá, estábamos allí. Entonces, fíjense que la eficacia que tiene el Waterson, que vamos a irla desarrollando progresivamente, es de convertir ligeramente el agua en alcalina. Vean que es importantísimo, es ligeramente, porque como ya vamos a ver, nuestro organismo en su sangre tiene un pH específico, el cual va más o menos entre 7.35 y 7.45. Tanto es así que patologías como la diabetes, hay situaciones agudas que se denominan cetoacidosis diabética, porque es por la baja precisamente del pH en esos casos, y
condiciona que nosotros como médicos tengamos que alcalinizar de una manera abrupta a través precisamente de bicarbonato para optimizar en esas situaciones de cetoacidosis diabética que es tan compleja, que necesita incluso el paciente estar en una terapia intensiva, porque hay que estar manejando ciertos parámetros, sodio, potasio, glicemia, el magnesio y todos estos electrolitos, por supuesto la glicemia y la diuresis en cada, horariamente, etcétera. Otro de los aspectos que vamos a ver en el Watterson es que también él puede convertir grupos de moléculas grandes en grupos de moléculas pequeñas, como vamos a ver que van a tener su importancia. Libera iones negativos, libera el infrarrojo lejano. Esto es importantísimo, incluso ahorita se está usando mucho hasta en la parte estética. Y responder al agua con minerales y un potencial negativo. Todos estos aspectos son importantísimos y tienen una eficacia que vamos a ir desarrollando poco a poco de manera de que puedan tener la información más precisa. Fíjense que en cuanto al valor del pH de la sangre, como les dije, fíjense ahí, vean que el normal va a estar más o menos entre 7.35 y 7.45. Y hacia la derecha es la alcalinización y hacia la parte, digamos, izquierda es el pH ácido. Entonces, más o menos en ese rango es el que se maneja el pH de la sangre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay una serie de situaciones, no nada más de enfermedades, sino también a través del consumo diario que tiene el ser humano, que condiciona a que pueda crearse precisamente estas enfermedades. Por ejemplo, en el consumo, lo que tiene que ver con la parte de embutidos, las salsas, mayonesa, los enlatados, las carnes conservadas, las carnes rojas, las grasas, los mariscos, todo este tipo de situaciones de jamones, etcétera, ellos van a condicionar a crear un pH ácido. Y ese pH ácido va a ser el caldo de cultivo para que entonces se produzcan, como vamos a ver más adelante, radicales libres, que son los que entonces van a crear todas estas situaciones: diabetes, artritis, hipercolesterolemia, hipertensión, toda una cantidad de enfermedades crónicas que, ¿por qué? Porque hay un proceso oxidativo celular y es lo que precisamente el Watterson vamos a ver cómo con este pequeño aumento, digamos, de la alcalinización, entonces de este pH, pasarlo un poco el agua, un poco de lo ácido a lo básico, va a mejorar toda esta situación. Es decir, entonces vamos a tener débilmente, va a ir mejorando este pH. Entonces vamos a ver, es importante resaltar que en esta situación de pH ácido, entonces hay todas esas patologías. Y las enfermedades, o mejor dicho, van a optimizarse o van a irse desarrollando aspectos positivos como ya vamos a ver, en diversos órganos y sistemas a través de esta alcalinización que va a producir en el agua el Watterson. Otro de los aspectos, mire, fíjense que usted puede agarrar, compren, traten de ver ahí, me decía, creo que era Héctor o Regino, que en el centro de Perú, en el caso de Perú, o en cualquier país que usted esté, en Ecuador, Chile, Bolivia, etcétera, compre una cinta para medir el pH y haga usted la prueba. Haga usted la prueba, coloque algún tipo de agua, de refresco, de cualquier tipo de solución que tenga y mida el pH. Y después, con el Watterson, tómelo y mida también el pH y usted va a ver la diferencia que hay en ambos casos. Entonces, eso lo puede hacer usted en su casa. Puede probar y fíjese que hay un efecto de la calidad del agua ligeramente alcalinizada por el Watterson. Entonces, fíjense que hay también puede hacerlo con
puede usar café, digamos, cualquiera de estas sustancias y pruebe, como le dije, incluso hasta los mismos jugos naturales, los jugos de frutas, el té, el azúcar, todos estos, por ejemplo, que estoy mencionando, el café, las sodas, etcétera, estos tienen un pH que va más o menos de 3 a 4, es muy ácido. Y ya cuando es el mismo agua del grifo, tiene entre 5 y 7 el pH. Y ya avanzando un poquito más, hacia este lado ya más alcalino, entonces vamos a tener, por ejemplo, si usted usa algo de manzanas, tomates, almendras, zanahorias, estos van a tener un pH más o menos como de 8 y ya un pH más elevado, sobre todo vegetales, el brócoli, espinaca, etcétera. Incluso usted puede hacer la prueba colocando la prueba de disolución ósea, colocando un trocito de hueso, de cualquiera, puede ser de pollo, alguno de estos, colóquelo en un agua o cualquiera de estas sustancias que tengan un pH ácido y colóquelo con el Watterson y usted verá la diferencia, cómo hay la lesión, esto que se ve aquí a la izquierda, en el pH ácido y cómo se mantiene con el Watterson esta actividad. Y esto mismo es lo que va a pasar en nuestro organismo en todas una serie de situaciones que vamos a ir viendo. Entonces, otro de los aspectos importantes que tiene en ese sentido es el efecto de los grupos de agua sobre el metabolismo. Fíjense que aquí en este lado de aquí izquierdo, aquí en la parte inferior vamos a tener la membrana celular, la parte azul, después la parte clara, vean que hay unos poros a través de donde penetra el agua, las moléculas de agua, acuérdense que es H2O, por eso que están ahí en esa forma, vean que está el hidrógeno y 2 de oxígeno, la pelotica, las 3 peloticas, entonces el Watterson, el agua, cuando está alcalina, va a permitir que haya una mejor penetración, una mayor hidratación de la célula y eso va a ser un mecanismo importantísimo, como ya vamos a ver, que va a permitir que entonces incluso usted, cuando esté haciendo mucho ejercicio y esté deshidratado, se tome el agua y va a tener una hidratación más rápida, porque vean aquí cómo se está obstruido aquí del lado derecho y cómo en el lado izquierdo, vean cómo penetra más rápida, porque está el tamaño de la molécula está disminuido, pues. Y esto se logra con esa leve alcalinización del agua, es decir, el efecto de los grupos sobre el agua, sobre el metabolismo, entonces vamos a tener esas pequeñas moléculas como van a penetrar y van a crear entonces un aumento de la permeabilidad dentro de la célula intracelular. Se recuerda que le dije al principio que había un espacio dentro de la célula intracelular y uno extracelular, que son la parte sobre todo vascular sanguínea. Entonces, esa homeostasis, ese equilibrio entre el espacio intracelular y el extracelular se va a optimizar con un agua levemente alcalina, que es lo que hace en este caso el Watterson, de transformar ese agua en hacerla más alcalina y aumenta la permeabilidad dentro de la célula y hace ese equilibrio, pues eso acelera el metabolismo y además entonces hace que las células se hagan más vigorosas, pues es decir, es un movimiento más rápido, claro, porque penetra más rápido por los poros y va a servir además de desintoxicante del cuerpo porque hace que dentro de la célula salgan estos desechos metabólicos de la célula y entonces por supuesto va a tener ese doble mecanismo, pues desintoxicante y a la vez nutriente de la célula. Entonces vean todos estos beneficios sobre el agua en la parte electrolítica, pues. Ahora, otro de los aspectos, como ya dije al principio, que tiene el Watterson es que libera los iones negativos. Esta liberación de muchos iones negativos, esto lo va a hacer fundamentalmente a través de la turmalina. Entonces, fíjense que la turmalina desde, bueno,
desde toda bueno, desde hace 1500 años después de Cristo. Los portugueses, ellos vieron que eran unas piedras preciosas que tenían muchos brillos. Entonces la llamaron la gema de arcoíris. Entonces, por el colorido que tenían. De hecho, bueno, después a lo largo de toda la historia, los europeos las han estado usando como accesorios preciosos. Y justamente en HGW también los tenemos, pues los collares que ya ustedes saben de turmalina. Y en 1703 los holandeses se dieron cuenta también que esta turmalina permitía o podía hacer que algunos órganos o algunas enfermedades mejoraran, pues entonces la denominaron como una piedra sagrada a la turmalina. Fíjense que entonces desde la historia ya ella viene utilizándose con todos estos efectos positivos que tiene en el ser humano, pues la turmalina. Entonces, ella va a llegar con esta liberación de iones negativos, va a neutralizar los radicales libres. Recuerden que los radicales libres, ellos van a ser unas moléculas inestables que perdieron un electrón y que buscan reemplazarlo a como de lugar, pues. Entonces, esos radicales libres, recuerden que provienen de toda esta intoxicación que tenemos alimenticia, fundamentalmente, como le decía, con los embutidos, grasas, comidas, bueno, todo el cigarrillo, el alcohol, todo eso, entonces va a ser una fuente importante de radicales libres. Y estos acuerden también que el 5%, porque el oxígeno que penetra a nuestro organismo, el 95% es para el proceso metabólico, pero solo el 5% se convierte en radicales libres, gracias a Dios que solo 5%. Entonces estos alteran la membrana de la célula, la parte externa de la célula, y en segundo lugar alteran el material genético, el ADN de la célula. Imagínense el daño tan grave. Por eso es que usted ve que entonces se produce cáncer, se producen todas las patologías de dislipidemia, la diabetes, la hipertensión, porque hay un daño de esta parte del ADN celular y de las membranas de la célula, y todo esto va a causar reacciones que van a causar un daño al final de cuentas de la célula. En fin, todos estos átomos o grupos de átomos que tienen un electrón libre o desapareado son muy reactivos, ya que tienden a captar un electrón o molécula para estabilizarse y poder estar electromagnéticamente bien. Es decir, que el agua esta alcalinizante va a servir como antioxidante, porque un antioxidante es una sustancia que neutraliza la acción oxidativa de esos radicales libres. Es decir, que va a hacer que entonces ese exceso de radicales libres, ese electrón que va a estar allí, lo atrapa esta agua, digamos, alcalinizada, y va a permitir entonces que pueda neutralizarse o frenarse toda esta avalancha o cascada de situaciones que se producen en los pacientes de las diversas enfermedades, pues. Es decir, que va a liberar todos estos iones negativos de neutralizar esos radicales libres que se van a estar produciendo en toda esa situación. Otro de los aspectos importantes que tiene la turmalina es que ella, recuérdense que estamos hablando de turmalina porque el vaso de Watterson tiene la turmalina dentro, que es la que, como ya vamos a ver luego, hay que activarla para que se genere todos estos procesos. Entonces, para que tengamos una idea, pues estamos hablando de turmalina, pero es porque el Watterson la tiene, pues. Entonces, esta liberación de rayos infrarrojos lejanos es sobre todo en esta parte de, va a ser más o menos de entre 4 y 14 micras, y ella va a producir un efecto sobre todo en la parte, digamos, de que crea, primero penetra el rayo de luz ultravioleta y va a ser
digamos, a la parte de piel y en el tejido celular subcutáneo, en la parte vascular, allí es donde va a crear una especie de expulsar o la parte de tóxica celular y todo el proceso que va a desencadenar esa situación, pues. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo hay situaciones como el cáncer del hígado, por ejemplo, donde los hepatocitos, que son las células del hígado, entonces se han hecho estudios in vitro donde se evidencia, por ejemplo, que hay colocándole radiación infrarroja lejana, disminuyen las células cancerosas entre 34%. Es más, si se coloca más prolongado en el tiempo aproximado de un mes, en 30 días, disminuye el tumor en 86%. Y vean que es lo que les decía del ADN, del ARN, en este caso disminuye 47% del ARN, del factor de crecimiento vascular, porque es el que hace que prolifere la parte celular y va a disminuir, en fin, el 60% del área vascular alrededor del tumor y por supuesto esto va a hacer que entonces revierta y entonces pueda el tumor disminuir. Fíjense la importancia que tiene todo esto desde el punto de vista de cómo la turmalina tiene ese efecto allí a nivel, en este caso del hígado, pero así también puede pasar en la parte gástrica, en la parte de colon, etcétera, en cualquiera de los órganos. Otro de los aspectos que tiene también es el efecto no térmico de la turmalina. Y allí vamos a ver tres aspectos. En primer lugar, vamos a tener en este sentido el aspecto no térmico de la turmalina a través de un proceso. Recuerden que les dije que todo estos aspectos pueden influir en la parte del ADN. Entonces aquí va a producir una transcripción genética y que esta va a dar lugar a un aumento de la producción de factores de crecimiento, proliferación celular y aumento de la motilidad de la célula. Todos estos mecanismos se van a dar como mecanismo, vean, aumenta la proliferación de la célula, es decir, regenera el tejido. En segundo lugar, ese es en la parte celular de los vasos sanguíneos, puede producir cicatrización de heridas con reparación del tejido o eliminación del tejido necrótico, del tejido muerto, como yo les decía, que trata de, sumado al efecto que estoy mencionando, de los rayos, que libera rayos directamente lejanos, y sumado al del agua que dijimos que permite como expulsar los desechos y que penetren los nutrientes, entonces permite esa reparación del tejido y esa cicatrización. Además, en la parte de los efectos musculares, por ejemplo, alivia la inflamación, el alivio del dolor, el edema. Y esto se ve sobre todo en las patologías crónicas, las lesiones, enfermedades agudas y crónicas, incluso va más allá, en las lesiones neurológicas de tipo artritis, neuralgia, en los lumbagos, los dolores de espalda, los procesos articulares, todo este tipo de neuralgia que puede presentar el ser humano se llaman dolores neurogénicos. Y bueno, nosotros como médicos utilizamos algunos medicamentos, por ejemplo el gabapentin, pero en este caso, que es lo que a mí me ha permitido HGW, que entonces me les da, actualmente yo le doy un plus al paciente superior al médico internista que no maneja todos estos suplementos, porque paralelo al tratamiento ordinario, por ejemplo, un paciente que tenga un lumbago, entonces, bueno, usted le coloca, bueno, su tratamiento analgésico, relajante muscular, el gabapentin, que es un para dolor neuropático, en caso de que sea diabético, la neuropatía periférica simétrica de distal del diabético, pero paralelo a eso, entonces le adiciono algunos suplementos, en este caso, porque actualmente los vamos a tener a futuro, que sirven para toda la parte esta muscular.
Entonces, en este caso, a través de este mecanismo de liberación de rayos infrarrojos lejanos, puede coayudar y mejorar a través de la turmalina que tiene el Watson. Este aspecto que viene es más importante todavía, porque hay una variedad de minerales extraordinarios que produce una vez que la turmalina se ha activado, bien sea a través del calor natural de rayos ultravioletas o de agua caliente que le coloquemos allí al vaso, entonces va a generar minerales esenciales fundamentales para el ser humano. Dentro de ellos sodio, potasio, calcio, magnesio, flúor, etcétera. Fíjense para que tengan una idea. Por ejemplo, de hierro incluso. El hierro, por decirles algo. Entonces el hierro tiene que ver con los procesos de la hemoglobina y con las anemias ferropénicas. Por ejemplo, en las embarazadas, al aumentar el volumen de sangre en la mujer embarazada, aumenta la cantidad de hierro que necesita y en ese caso, este agua, si consume la mujer embarazada o alguien, digamos, el común, pues, que consuma, va a optimizar el prevenir anemia ferropénica. Por ejemplo, el sodio y el potasio, que actúa mucho a través de una bomba que se llama en la homeostasis bomba sodio-potasio, porque es el intercambio entre el intracelular y el extracelular del sodio y el potasio para mantener lo que se llama un equilibrio de los líquidos corporales, que es la homeostasis, pues. Entonces, y además, otro aspecto importante que tienen en el caso del sodio es que ayuda en la transmisión y generación del impulso nervioso. Además, en los músculos que tengan una respuesta adecuada. Vean toda la importancia que tiene el mismo potasio en regularizar el ritmo cardíaco. El magnesio, imagínense, regula las funciones musculares, la formación de proteínas incluso que sirven hasta para formar el ADN de la célula, es decir, la parte genética, la regulación de la masa ósea, las funciones del sistema nervioso central, de toda la parte neurológica, los niveles de glicemia, de presión arterial, es decir, toda esta cantidad de minerales esenciales, con solo usted, a través del el vaso de Watterson, va a poder tenerlo y va a tener los beneficios la persona. Es decir, que de una manera natural y sencilla, con simplemente usted agregar el agua allí, lo deja unos minutos y después la consume, una vez que ya está alcalinizada, levemente, entonces va a tener todos estos beneficios como ya hemos viendo. Es importante resaltar que el Watterson va a tener hay que tener algunos detalles allí a tomar en cuenta. Por ejemplo, no se al principio, para activar, debe colocarse, digamos, echarle agua caliente y agua hervida. Te hierve el agua, la echa, es para activar la turmalina. Eso es importante. Entonces va a activar la turmalina. Bueno, con ese agua hirviendo, por supuesto ese agua luego la bota. Eso no es para consumirla, sino es para activar la turmalina. Bueno, incluso puede ser una media hora, una hora si lo quiere al sol, pero bueno, pero con agua hervida usted lo coloca y se activa la turmalina. Recuerden que es importante porque la activación de la turmalina, como ya vimos, es lo que va en parte a generar la secreción de todos estos minerales que ya dijimos. Va a tener entonces también el efecto, como ya dijimos, antioxidante también a través de la liberación de los iones negativos. Va a tener también la parte de lo que hemos ido desarrollando, pues. Entonces, por eso es que se recargan estas precauciones que hay que tener al usar el vaso de Watterson. Otro aspecto también importantísimo es que no puede usted colocar en ese vaso que, bueno, yo voy a hacer té en el vaso.
yo voy a hacer un café con leche, yo voy a hacer no sé cuánto, no, es solo agua es lo que puede usted echarlo. Ahora, después que usted activó la piedra de turmalina y le echó su agua y ya la alcalinizó levemente, bueno, en otra taza usted puede agregar ahí lo que usted quiera, pero en el envase de Watterson no debe echarse ningún otro tipo, ni té ni nada. Entonces, este agua, el uso del agua tratada con turmalina, bueno, como ya les dije, en otro recipiente lo puede echar, pues. Y no usar por mucho tiempo, cuando tenga mucho tiempo sin usarlo, tiene que nuevamente activar la turmalina, pues la piedra. Entonces, es decir, si usted deja un tiempo sin usarlo, que no debería ser, pero bueno, puede suceder que por cualquier razón no lo esté usando, entonces en ese caso tiene que activar siempre la piedra de turmalina al menos cada 2 semanas, cada 15 días, pues. Y como ya les dije, con el agua caliente, puede reactivarla y es importante que lo haga de esa manera, de esa activación. Fíjense ahora, ¿cuáles serían entonces los usos o para qué está acto el Watterson? En primer lugar, para todas aquellas personas que beban y fumen, todo lo que tiene que ver con bebidas alcohólicas. Acuérdese que el alcohol tiene incluso acetaldehído y tiene unos mecanismos a través del sistema nervioso central muy tóxico, y el mismo cigarrillo tiene 5.000 sustancias cancerígenas. Entonces, esta situación, como ya vimos, ¿por qué es alto? Porque ahí se va a producir una cantidad de radicales libres que entonces esta agua levemente alcalinizada va a optimizar o va a bloquear a esos radicales libres como un antioxidante a través de esos iones. En segundo lugar, personas que suelen comer comida chatarra, ya dijimos, ya les dije en un principio, todas esas salsas, carnes, grasas, etcétera. Yo a mis pacientes no les quito nunca nada. Yo les digo, mire, uno puede comer de todo y puede beber de todo. ¿Qué es lo que pasa? Es el exceso lo que hace que la situación, digamos, caiga en enfermedades o patologías. Porque usted puede beber, pero no beber hasta embriagarse. Puede comer algo de comida chatarra, pero no va a estar todos los días, ni toda la semana, ni todo el mes comiendo comida chatarra. Entonces, miren, nosotros a veces en familia la preparamos y preparamos, bueno, cualquier cantidad de hamburguesas, pero calientes, etcétera. Pero ya, un tiempito ya, pero no puede, porque esas son sustancias desde la grasa, la salsa, la mayonesa, las papas fritas, toda una cantidad de cosas que producen radicales libres y van a crear entonces luego ese tipo de situaciones de dislipidemia. Por supuesto, esta dislipidemia se obstruyen los vasos sanguíneos, entonces hipertensión o afectación hepática o del páncreas, después diabetes, etcétera. Entonces, estas son cosas prevenibles y el agua de Watterson es precisamente para atacar esta situación. En tercer lugar, personas con síndrome de fatiga crónica. Ya veíamos cómo a través de todo este mecanismo que tiene en lo que se refiere a liberar infrarrojo lejano, puede crear toda esta parte digamos, en la parte muscular, de relajación, de distensión, y permite entonces la mejoría, por supuesto, sumado a toda la cantidad de minerales, como ya dijimos, el magnesio, el sodio, potasio, calcio, y todos esos van a influir en la parte muscular, neurológica, como ya vimos. Entonces, es importante en estos pacientes con fatiga crónica o personas que han estado bajo muchas situaciones de estrés,
porque entonces eso crea contracciones musculares, crea afectación cardiovascular del tracto gastrointestinal, es decir, a través de esta agua, incluso me decía un paciente que tiene una nefropatía y él antes tomaba mucho porque en los pacientes con nefropatía se produce una situación de una gastritis urémica, porque producto del aumento de la urea, porque no se puede excretar excesivamente, entonces crea esa gastritis y tienen que estar tomando muchos antiácidos y inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, etcétera. Entonces él desde que empezó a usar el Watterson ya no ha usado más antiácidos ni inhibidores de la bomba de protones, incluso en la mejoría de lo que tiene que ver con la parte del mal aliento, porque recuerden que también tiene uno de los minerales por allí que se menciona, el flúor, y en las caries y en todos los aspectos en que pueda resaltarse. Por supuesto, también en personas que tengan determinadas enfermedades crónicas. ¿Cuáles? Precisamente las que estamos diciendo, pacientes diabéticos. Este vaso prácticamente lo deberíamos tener todos. Todos deberíamos tener este vaso. Primero, para prevenir los que, digamos, no tengan ninguna enfermedad de base, bien sea diabetes, hipertensión, las enfermedades broncopulmonares obstructivas crónicas por fumar cigarrillo, los cánceres, las enfermedades cerebrovasculares, la dislipidemia, el aumento del colesterol malo y disminución del bueno, las enfermedades gástricas, como les acabo de decir, las enfermedades del hígado, las hepáticas, el estreñimiento. Entonces, toda esta leve alcalinización va a crear las condiciones para que todas estas situaciones a lo largo de cierto tiempo vayan optimizándose. Claro, porque al ir mejorando con todos estos mecanismos que ya hemos ido mencionando, entonces, por supuesto, va a crear todo ese estado óptimo en las personas. Es así como entonces también vamos a tener que no solo está el Watterson, sino hay una variedad de otros productos que, bueno, ya en su momento estarán llegando en HGW, pero hay infinidad de productos, lo que sí tenemos los collares, como ya ustedes saben, y este Watterson. En fin, pudiéramos decir que producto de toda esta situación que presenta o que tiene el Watterson con la turmalina y además con la optimización a través de estas micromoléculas del agua que las hace más pequeñas, pudiéramos entonces tener en cuanto a la turmalina, como ya les he dicho, la liberación de infrarrojo lejano, libera iones negativos, los minerales, el agua que la hace más activa, es decir, una infinidad de ventajas. Entonces, al momento de plantearle a cualquier amigo, cualquier persona, la parte del negocio, también planteémosles que es para su salud, para prolongar su vida, para prevenir enfermedades. Todas estas enfermedades crónicas las podemos prevenir y simple y llanamente con tomar agua levemente alcalinizada. Es decir, que el negocio de HGW, es verdad que todos queremos tener más dinero, pero es importante también que resaltar y recalcar este aspecto que le va a dar salud y vida a las personas. Tanto es así que, por ejemplo, como se han dado cuenta, entonces en medicina, en el área así a grosso modo, lo podemos usar como fisioterapia, en la parte estética, en la medicina interna a través de todos estos minerales y en la misma neurología a través de todas las neuralgias y todo este tipo de aspectos. Como les dije, entonces esto me ha permitido a mí optimizar el tratamiento ordinario que tengo y, bueno, ir avanzando en ese sentido. Este es lo que quería mencionarles. Gracias por su atención y, bueno, espero que todos a usar Watterson, tanto preventivamente nosotros, en primer lugar, y en segundo lugar, a tenderle la mano
y optimizar la salud de todos esos pacientes que tengan ya enfermedades de base. Adelante, Héctor. Héctor, ¿estás por allí? ¿Sí se escucha? Sí, sí. Por favor, me indica si tengo audio. Se escucha entrecortado. Hola, 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 hola. Ahí sí. Ah, ok. Listo. Si me indican, por favor, vía chat, si tengo buen audio, perfecto. Ok, muchas gracias, doctor. Yo encantado de escucharlo. Ahorita vamos a tener unos 5 minuticos de preguntas, por favor, acerca de este tema, ¿no? De la alcalinización del cuerpo. Y si alguno quiere mostrar su experiencia acá en vía chat. Yo lo voy a mostrar para que no lo conoce, ¿ok? Para las personas que no lo conocen, este es el dispositivo donde, ¿verdad? Aquí se depositan las partículas de turmalina, ¿ok? Esto va dentro del vaso, No, dentro del termo. Héctor, disculpa, En mi no casa estás tenemos mostrando dos, la uno para mi imagen, no esposa y está otro para saliendo mí. en la imagen. Vamos a quitar esto. Héctor, disculpa, Ok. no está saliendo tu imagen. Ya vamos a ver. Por favor, me indican vía chat. Ok, sí tengo imagen. Vamos a destacar video. Listo. Ok, ahora sí. Ahora sí. Vamos a quitar esta. Ok, listo. Muchas gracias, Adilia. Ok, aquí tenemos el dispositivo. Ok, lo voy a mostrar de nuevo. Dispositivo que va dentro de el termo de turmalina. Ok, y va justo en el medio del termo. Ok, justo en el medio del termo. Cuando lo tenemos nuevo, cuando lo compre, cuando lo tengamos nuevo, hay que colocar este dispositivo donde va y le colocamos, como dice el doctor, le colocamos agua recién hervida o agua hervida por 10 o 15 minutos. Ok, vamos a quitar este aquí, listo, para quedar en una sola cámara. Entonces, si tienen alguna pregunta que hacer, ok, lo vamos a ver por vía chat con respecto, ok, aquí dice Néstor, doctor, ok, si estás por allí, Néstor Lara, ¿qué papel tiene el Watterson en los problemas de la tiroides? ¿Cómo puede ayudarnos el Watterson en los problemas de la tiroides? Bueno, fíjate que, como ya les dije, él actúa en toda la parte celular. Entonces, por supuesto, toda la tiroides tiene células. Entonces, al alcalinizar, puede optimizar si tienes hipertiroidismo o hipotiroidismo. Acuérdate que de las causas de hipo o hipertiroidismo hay infinidad. Entonces, pueden ser desde nódulos tiroideos, lesiones, inflamaciones. Entonces, precisamente, por ejemplo, si es una tiroiditis, una inflamación, entonces a través de este proceso antioxidante, antiinflamatorio que tiene el agua levemente alcalinizada, puedes mejorar en ese sentido. Habría que ver a lo largo del tiempo sería bueno hacer un grupo de pacientes que tengan, que usen el agua alcalinizada y agua normal, entonces, y uno poder demostrar cómo se ve la eficacia, pues. Ok, por aquí me pregunta si María Laura, ¿el agua hervida fría o caliente? No, fíjate, el procedimiento es muy sencillo. Llega el termo por primera vez en tus manos, lo destapas, ok, te aseguras que esté el dispositivo aquí adentro, ok, yo no puedo voltear aquí lo tenemos, hierves agua y para activar, eso se hace para activar la piedra para que pueda hacer la función de alcalinizar.
coloca el agua hervida bien caliente allí y lo dejas tapadito durante 20 minutos. Botas el agua y luego le puedes colocar agua fría para beber. ¿Ok? Es importante. Este procedimiento se va a hacer cada semana o cada 15 días dependiendo del uso del termo. El agua que igual, el que resiste el vaso, Jovita. ¿Ok? Por aquí, ok. Se puede, Judith Yupanqui pregunta si se puede colocar agua fría o caliente. Puede ser fría o caliente, como tú lo quieras. Sí. Lo importante Ahora, es que no coloquemos. Sí. O sea, porque Adelante, no doctor. confundan la activación de la piedra de turmalina con el colocar el agua después. Después usted puede colocar el agua como la quiera, como dice Héctor, fría, caliente, como usted la quiera tener allí. Lo importante es que al inicio y cada 2 semanas, dependiendo del uso que le dé, pero se recomienda cada 2 semanas, usted active la piedra de turmalina para que entonces pueda generarse la salida de minerales, pueda activarse los iones, pueda tener el mecanismo este que les decía en cuanto a la liberación de infrarrojo lejano. Todos estos mecanismos es producto de la activación de la piedra con el agua caliente, pero eso es al principio o cada 15 días, pero después de rutina usted a diario le echa lo que quiera, o sea, agua. Le echa fría, caliente como quiera, pero agua. Recuerden que es agua, no puede echarle más nada. No es que vamos a colocar una Coca-Cola y vamos a alcalinizarla. No, agua, agua. Importante ese procedimiento.